caso vamos a evaluar lo que son los pares oculomotores. Estos pares siempre se los evalúa de forma conjunta, porque tienen una misma función. Son el tercero, cuarto y sexto par craneal, ¿no? Son pares exclusivamente motores, a diferencia de los dos previos que vimos, que son sensitivo-sensorial, ¿no? Tanto el auditivo como el óptico, perdón, el olfativo, el olfatorio como el óptico, son pares craneales sensitivos-sensoriales, aferentes, ¿no? Que tienen su función respectiva. En cambio, estos tres pares craneales que los evaluamos de forma conjunta son pares craneales clasificados como motores. ¿Cuál es el objetivo principal o la principal función? Conferir al globo ocular los movimientos en las distintas direcciones. En realidad, confieren los movimientos conjugados del globo ocular en relación con una serie de interconexiones neuronales que permiten, digamos, eh, una visión estereognóstica, como se llama, o estereoscópica, y que permiten además evaluar las características de profundidad y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué estás relacionado? Estás relacionado con el primer par craneal, estás relacionado con el octavo par craneal, ¿no? Y una serie de interconexiones que tiene además. Eso permite realizar el movimiento conjugado de ambos globos oculares y permitir la visión estereoscópica, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a evaluar de estos pares craneales? A ver, ¿dónde está? Aquí está, fíjense. Entonces los vamos a evaluar de forma conjunta, tercero, cuarto y sexto par craneal. El tercer par craneal es el que inerva a todos los músculos extrínsecos del globo ocular. Si nosotros recordamos el módulo 3, creo que era, ¿no? Cuando hablamos de ojos, habíamos visto que el globo ocular tiene músculos extrínsecos, pero también tiene músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos son los rectos superior, inferior, lateral, interno, externo, oblicuo, mayor, menor, ¿no? Y los intrínsecos son el músculo constrictor y dilatador de la pupila, más el músculo ciliar, que es de la acomodación. Por lo tanto, estos pares craneales van a conferir el movimiento al globo ocular en general a través de la inervación de los músculos extrínsecos del globo ocular. El tercer par craneal va a inervar a todos los músculos extrínsecos, con excepción de dos, ¿no es cierto? El recto externo o recto lateral, que va a estar inervado por el sexto par craneal, motor ocular externo, pero se llama, y el oblicuo mayor, que va a estar inervado por el cuarto par craneal o patético o troclear. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta esta situación. Cada uno de los nervios inerva a los músculos extrínsecos. Ahora bien, el tercer par craneal también inerva los músculos intrínsecos del globo ocular. Por eso, cuando lleguemos a esa parte, ¿no? ¿Qué evaluamos? Vamos a dividir en dos, la porción extrínseca y la porción intrínseca de los movimientos oculares, que es lo que evaluamos, ¿no? Aquí está, fíjense, el trayecto del nervio, y además debemos recordar que el tercer par craneal tiene una rama accesoria que inerva el elevador del párpado superior, que está muy relacionado con los movimientos oculares también, ¿no? Bien. Aquí lo mismo, fíjense cuál es la relación que tiene cada uno de ellos. La interrelación con otros nervios más, ¿no? Su relación con el lado ipsilateral. Bien, entonces, ¿qué es lo que evaluamos de los nervios oculomotores? Básicamente, los movimientos oculares. Y si nosotros recordamos, pues vamos a ver por estos, ¿no? Esto es lo que vimos con anterioridad, los movimientos oculares, el famoso asterisco. Pero acá cuando hablamos de exploración neurológica del tercer o de los oculomotores, pues hablamos de una motilidad extrínseca y una motilidad intrínseca. La motilidad extrínseca está dado básicamente con la evaluación del tercero, cuarto y sexto. ¿A través de qué? A través de la apertura palpebral, porque sabemos que el tercer par craneal tiene además una rama que inerva el elevador del párpado superior, y a través de la evaluación de los movimientos oculares, donde van a intervenir tercero, cuarto y sexto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos cada uno de estos? Evaluando la motilidad extrínseca. Simplemente nos posicionamos más o menos 1 metro de distancia del paciente y le pedimos que fije la mirada en un objeto que portemos en nuestra mano y que sin que mueva la cabeza, simplemente los ojos, debe seguir todos los movimientos que nosotros imprimamos al objeto. Y es aquí donde hacemos el famoso asterisco, ¿no? Partimos del centro, estando más o menos 1 metro de distancia,
Y podemos hacer lo que hace acá el médico, ¿no? Le está agarrando la cabeza para evitar que mueva la cabeza y que solo movilice los ojos. Entonces, llevamos el instrumento hacia arriba, ahí vamos a evaluar el recto superior, hacia abajo el recto inferior, hacia la derecha evaluamos el lateral externo de un lado y el lateral interno del otro, ¿no? O sea, estamos hablando de forma conjunta el sexto par craneal. Si digamos yo soy el médico que estoy acá parado, aquí, como en la foto, ¿no? Lleva el objeto hacia el lado izquierdo, en referencia al paciente. Entonces, el paciente, en este caso estamos evaluando el recto lateral del lado izquierdo, o el sexto par craneal, y el recto interno del lado izquierdo, o tercer par craneal, ¿no? Entonces, es la forma en la que debemos evaluar. Luego vamos al lado contrario, luego vamos hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, hacia abajo y hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro, y sucesivamente, ¿no? Entonces, formamos el famoso asterisco. También podríamos hacer digamos, el trazo de una H, ¿no? Empezamos acá, subimos, bajamos, vamos al centro, otra vez subimos, bajamos y hacia afuera. Entonces, cualquiera de los dos sirve, porque lo que estamos haciendo es hacer que el paciente realice los movimientos que están comandados por los tres pares craneales, ¿no? Y aquí podemos identificar fácilmente que puede haber una parálisis de uno o de varios de estos músculos y por ende del nervio que está detrás de aquel músculo que se está inervando. Y a esto nosotros llamamos las oftalmoplegias, ¿no? Las oftalmoplegias. Entonces, esa es la primera parte, la evaluación de la motilidad extrínseca a través de la apertura palpebral. Si hubiera una alteración de esta, hablamos de ptosis palpebral que puede darse por parálisis del tercer par craneal aisladamente, o bien puede haber una alteración de los movimientos oculares, ¿no? Por eso es que aplicamos esta técnica. Aquí está haciendo lo mismo, ¿no? Fíjense. Aquí también lo mismo, lo observen. Pero resulta que muchas veces están alterados uno o varios de estos músculos y por ende los nervios que están detrás de aquellos. Entonces, a eso se llama las oftalmoplegias. Y las oftalmoplegias o parálisis de algunos de estos músculos pueden ser nucleares cuando la lesión está a nivel de la corteza, infranucleares por debajo del núcleo mismo, o supranucleares cuando están a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Nucleares cuando están en el núcleo mismo, como es la oftalmoplegia nuclear progresiva o la poliencefalitis de Wernicke, que es muy característica en los alcohólicos, ¿no es cierto? O los infartos del tallo cerebral. Y los infranucleares cuando están en el trayecto del nervio a nivel periférico, como aneurismas del polígono de Willis, tumores del unco que nos va a dar el síndrome de Tolosa-Hunt. La diabetes mellitus es muy característico de parálisis infranucleares por afección del nervio. Ahí tenemos la eh, mono monoparesia del tercer par craneal, ¿no? Como una de las oftalmoplegias muy comunes en la diabetes mellitus, el síndrome de Gran-Negril y otros más. Y los supranucleares son los que están a nivel de la corteza misma, ¿no? Como el síndrome de Parinao y otros más que generalmente se deben a tumores o infartos o hemorragias que estén afectando lo que es la corteza cerebral. Entonces son las oftalmoplegias, que pueden ser nucleares, supranucleares o infranucleares. ¿Cuál va a ser el signo y el síntoma de una oftalmoplegia? Aquí vemos, ¿no? Fíjense cómo está, en este caso, migra el ojo del lado derecho, pero el lado izquierdo se queda ahí quieto. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que el músculo recto interno del ojo izquierdo, pues no está funcionando. ¿Y qué nervio comanda este músculo? El tercer par craneal. Por lo tanto, aquí podríamos definir que este paciente tiene parálisis del tercer. ¿Y cómo vamos a corroborar? Aquí, por ejemplo, el ojo del lado derecho bien migra hacia arriba cuando sube el objeto, pero el lado izquierdo no. ¿Y qué nervio, qué músculo está afectado? El recto superior. ¿Qué nervio inerva este? El tercer, igual que el recto interno, ¿no? Entonces, este paciente tiene una parálisis del tercer par craneal, que puede ser de diversa causa. Generalmente la diabetes es la más común, ¿no? Aquí lo mismo. Aquí es el tercer par craneal porque además hay ptosis palpebral, ¿no? Hay ptosis palpebral. Entonces, el signo de la oftalmoplegia va a ser la presbicia, ¿no? O sea, los ojos desviados. Ese. Y el síntoma va a ser la diplopía. Ahí está, ¿no es cierto? O sea, el paciente lo que va a ver es visión doble, así, tal como vemos aquí en la imagen, ¿no? Esto no es que esté mal, sino que es para demostrarse cómo es la diplopía, ¿no? Y la desviación del eje de los globos oculares va a ser el signo. Entonces, por lo tanto,
debemos buscar en el paciente estas dos manifestaciones con producto de las oftalmoplegias, ¿no? Eso en cuanto a la evaluación de lo que es la motilidad extrínseca. Cuando hablamos de la motilidad intrínseca del globo ocular, básicamente aquí lo que vamos a evaluar son estos 4 elementos que habíamos visto anteriormente. Un examen de las pupilas en cuanto a forma, contorno, situación, tamaño, simetría, el reflejo fotomotor directo, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación. ¿Esto por qué? Por la relación que tienen los oculomotores con el segundo par craneal, ¿no? Con el octavo, con el óptico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando queremos hablar de las pupilas, simplemente debemos observar al paciente, ¿no es cierto? Cómo están sus pupilas en relación, aquí está, ¿no? En relación a su tamaño, en relación a su diámetro, a su regularidad y a su interrelación entre una y otra, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos encontrar miosis cuando hay una disminución del diámetro pupilar o una midriasis cuando hay un aumento. Lo normal es que sea de 2 a 3 milímetros, ¿no? Si es menos de 2 milímetros, como pupilas puntiformes, pues se llama miosis pupilar, miosis. Si es más de 4, hablamos de midriasis, ¿no? Cada una de estas tiene su causa también. Tumores cerebrales, síndromes de hipertensión endocraneana, podría darnos lo que es la miosis. Y la midriasis, pues algunas intoxicaciones. También la intoxicación por órgano fosforado nos va a dar miosis, ¿no? La intoxicación por drogas o alcohol nos puede dar midriasis también. Entonces debemos observar primero el tamaño. Segundo, la regularidad de la pupila. Normalmente la pupila debe ser como así bien redondita, ¿no? Como hecha con compás. Pero podríamos encontrar una irregularidad de toda la pupila, eso se denomina discoria. No sé, aquí algunos de esos no hay, ¿no? La discoria, ¿no es cierto? La discoria. Entonces, la discoria es cuando hay una irregularidad en lo que es el contorno de la pupila. Es muy, muy característico encontrar discoria en pacientes que han sido sometidos a cirugía de cataratas, ¿no? Porque lo que hacen es retirar el cristalino haciendo un corte a nivel del limbo esclerocorneal y lo retiran a través de la pupila. Y entonces al hacer eso, pues van a facelar lo que es las fibras musculares del músculo constrictor de la pupila y la pupila se queda completamente irregular. Eso se llama discoria, ¿no? Miosis, midriasis, discoria. Ahora puede haber varias pupilas también, la policoria. Y luego debemos comparar el tamaño de ambas, ¿no es cierto? Si digamos una está normal y la otra está dilatada, pues hablamos de anisocoria. La anisocoria es un signo característico de los traumatismos craneoencefálicos asociados a síndromes de hipertensión endocraniana, ¿no? La anisocoria, discoria. Fíjense, aquí hay anisocoria. Esta pupila está normal y está midriática. Lo mismo acá. Pupila normal, pupila midriática. Son muy frecuentes en pacientes con TEC, conmoción cerebral o alguna parálisis también del tercer par craneal, etc., ¿no? Luego lo que vamos a evaluar también son los reflejos, el reflejo fotomotor directo, consensual y de acomodación. Esto lo habíamos visto también, el reflejo fotomotor directo, es decir, no se va a evaluar la relación que tiene el tercer par craneal con el segundo par, ¿no? El óptico con el tercero. Entonces, lo que hacemos es iluminar la pupila desde la parte externa y observar cuál es la reacción. Normalmente con el estímulo luminoso debe haber una miosis, ¿no? Luego comparamos el lado contrario. Ese es el reflejo fotomotor directo. El reflejo consensual es básicamente lo mismo, pero aquí lo que estamos evaluando en realidad es el entrecruzamiento de las vías nasales a nivel del quiasma óptico, de lo que es el nervio. Entonces lo que hacemos es iluminar una pupila, pero ver la respuesta de la pupila contraria que no está recibiendo el estímulo, que debe ser la misma. Yo estimulo el lado derecho y observo el lado izquierdo, que igual debe presentar miosis, ¿no? Esa es una relación adecuada y es lo que nos evalúa el reflejo consensual. Y finalmente el reflejo de acomodación. Pedir al paciente que fije un objeto lejano y luego interponer un objeto a menos de 1 metro y que fije la mirada en el objeto cercano. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el paciente fija la mirada en un objeto lejano va a haber midriasis por la acomodación y cuando fija la mirada en un objeto cercano va a haber miosis, ¿no es cierto? Estamos observando ahí la relación de lo que es el tercero con el segundo par craneal también. Entonces, por eso es importante evaluar acá los reflejos, las características de la pupila, los reflejos fotomotor directo, consensual y de acomodación. Eso dentro de lo que es la evaluación de la porción intrínseca. La porción extrínseca, había dicho, movimientos oculares.
Y la porción intrínseca, evaluación de la pupila y los reflejos que habíamos mencionado, ¿no? Aquí está el reflejo fotomotor directo, fíjense cómo está alumbrando la pupila desde la parte externa y luego retira el estímulo. La respuesta va a ser contracción de la pupila. Aquí estamos evaluando el reflejo fotomotor, perdón, el reflejo consensual, donde estimulamos una pupila y vemos la respuesta de la pupila contralateral, que debe ser la misma, ¿no es cierto? La misma. Y estas son algunas de las alteraciones de la pupila. Está la discoria, la ectopia pupilar, anisocoria, miosis, midriasis. El lipus pupilar o el signo de Landolfi es cuando hay una alternancia entre miosis y midriasis, como si estuviera más o menos temblando la pupila, pero que es sincrónico con el pulso, ¿no? Ese es el signo de Landolfi. Igual que el signo de Muset, por ejemplo, ¿no? El signo de Muset es cuando el paciente mueve la cabeza, como las palomitas, un movimiento sincrónico con el pulso. En este caso, el lipus pupilar o signo de Landolfi también es sincrónico con el pulso. Y eso se debe en pacientes que tienen insuficiencia de la válvula aórtica. También puede haber ausencia del reflejo fotomotor, ¿no? Como por ejemplo para pacientes que tienen sífilis tardía, el signo de Argyll-Robertson también, etcétera. Muy bien. Entonces no se olviden, si nos tocaría ver aquello, el tercer par craneal o el tercero, cuarto y sexto se evalúa de forma conjunta a través de los movimientos oculares, la motilidad extrínseca, la apertura palpebral. En la motilidad intrínseca, pupilas, reflejos, consensual, motor y acumulación. ¿Cuáles son las patologías que podemos encontrar? Las oftalmoplegias, que pueden ser nucleares, supranucleares o infranucleares, ¿no? Y ahí el ejemplo de cada una de ellas. La más frecuente, digamos, es la diabetes, ¿no? La polineuropatía diabética, que en este caso es una una plegia o monoparesia del tercer par craneal. También la poliencefalitis de Wernicke, que es una nuclear. Infranuclear es la diabetes y supranucleares, algunas lesiones más graves como tumores o eventos vasculares a nivel de la corteza, ¿no? Y ahí están algunos de los signos. Entonces habíamos dicho cuál es el signo y el síntoma que vamos a buscar intencionadamente en un paciente con oftalmoplegia. El síntoma va a ser la diplopía y el signo sería el estrabismo, ¿no es cierto? El estrabismo es la alteración en lo que es el eje, la desviación del eje de los ojos, no hay una mirada conjugada, ¿no? Como vemos acá, los ojitos viscos. Entonces ese es el signo y el síntoma va a ser la diplopía. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Doctor, una pregunta. Cuando el paciente tiene nistagmus, ¿hasta qué punto tendríamos que tomarlo como patológico o cuando está presente siempre es patológico? No, podríamos despertar el nistagmus haciendo esta simple maniobra que les había indicado acá, ¿no? El hacer el asterisco. Si nosotros hacemos esto de forma muy violenta, rápida, pues podríamos despertar al paciente nistagmus. Pero si vemos que hay la presencia de nistagmus, que es un movimiento oscilatorio del globo ocular, ni bien empecemos en el síntoma o espontáneamente, pues es un signo de una alteración a nivel de la vía vestibular, el nistagmus, que puede ser horizontal o vertical o rotativo, ¿no es cierto? Y muchas veces alteraciones de la vía vestibular, como el vértigo postural parasítico benigno o la enfermedad de Meniere, por ejemplo, podría darnos como manifestación el nistagmus. Entonces, cuando encontramos esto, debemos pensar en lesiones de la vía vestibular o cerebral, ¿no? Cerebelosa. Pero de forma normal podríamos despertar el nistagmus cuando lo hacemos de forma muy violenta, por eso es que tenemos que hacerlo lentamente, arriba, abajo, un lado, otro lado. Pero si ya del inicio encontramos nistagmus, que generalmente va a asociar otros signos y síntomas más, ¿no? Como, digamos, mareos, náuseas, vómitos, etc. Entonces ya estamos frente a una alteración patológica. Bien, ¿alguna pregunta Muchas más gracias, doctor. muy bien, de este par craneal antes de que pasemos al quinto? Bien. El quinto par craneal se clasifica como un par mixto, ¿no es cierto? Aquí está. Porque tiene una porción sensitiva y una porción motora. La porción sensitiva va a inervar la percepción táctil, térmica y dolorosa de todo el territorio de la cara, que está dada por las tres ramas del quinto par craneal: el oftálmico, el maxilar superior y el inferior, ¿no? Es lo que va a
nos va a permitir tener la percepción táctil, térmica y dolorosa de todo el territorio que inerva este quinto par craneal. Y la porción motora, pues, está dada básicamente por la inervación de los músculos de la masticación. Por lo tanto, son las dos cosas que debemos evaluar acá. Aquí está, una vez del grano semilunar, se desvía lo que es la rama oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior, que va a inervar los tres territorios bien definidos, que enseguida lo vamos a ver. Aquí está, pero aquí se ve mejor, ¿no? La rama oftálmica, que va a inervar todo lo que es la punta, el dorso de la nariz, el párpado superior, parte de la región frontal, hasta parte de lo que es la región occipital. La segunda rama, que es la maxilar superior, inerva lo que son las alas de la nariz, la narina, el párpado inferior y parte de la región nasogeniana y el labio superior. Y la rama maxilar inferior inerva pues lo que es el labio inferior, región mentoniana, todo lo que es el maxilar, parte de la región preauricular temporal, hasta acá es la región parietal, excepto el ángulo de la mandíbula, que va a estar dado por el plexo cervical, ¿no es cierto? Bien, entonces, esos son los territorios que va a inervar la porción sensitiva del quinto par craneal o trigémino. Es importante que conozcamos el límite de estos territorios porque cuando evaluemos la percepción táctil, térmica y dolorosa, pues tenemos que identificar y separar muy bien estos territorios, ¿no? La porción motora va a inervar lo que son los músculos de la masticación, o sea, los músculos temporales, maceteros y pterigoideos. Para su exploración, pues la dividimos en esas dos porciones, la porción sensitiva y la porción motora. La porción sensitiva vamos a evaluar la percepción del dolor, del tacto y la temperatura. Y la porción motora vamos a evaluar la contractilidad de los músculos masticadores, ¿no? Primero normalmente y luego contra resistencia, ¿no? Aquí podemos observar cómo se realiza la evaluación de la percepción táctil utilizando una tornudita de algodón, hacemos una mechita y vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y vamos a estimular los territorios del nervio del quinto par, del trigémino, ¿no? El territorio oftálmico, ya sabemos cuál es el territorio, cuáles son los límites de cada uno, y vamos a comparar con el lado contrario, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando aquí la percepción táctil con una tornudita de algodón. Normalmente lo que se utiliza es en el martillo de reflejos tiene una escobillita, ¿no? Un cepillito tiene en la parte posterior. Ese es el cepillito que se debe utilizar. Entonces, y pues si no tenemos eso, utilizamos el algodoncito, ¿no? Vamos a hacer un pequeño movimiento con el algodón en el territorio oftálmico, maxilar, superior o inferior, y vamos a preguntar al paciente primero si siente lo que estamos haciendo. Primero un lado, le dimos siente, y el paciente dirá sí, siento. Vamos al otro lado, ¿siente lo mismo? Sí. Ahora, ¿qué está sintiendo? ¿No? Así como los olores, lo mismo. Y ahí nos dice el paciente, me está como acariciando con un algodón o un cepillito, porque nos va a describir correctamente. Entonces quiere decir que está conservada la percepción táctil. Comparamos con el lado contrario, lo mismo, ¿no? ¿Siente? Sí. ¿Qué siente? Entonces ahí nos va a describir qué es lo que está sintiendo el paciente. En caso de que haya alteración, pues el paciente al tiro nos va a decir que no está sintiendo lo mismo ni está percibiendo igual. Una de las patologías muy frecuentes que afecta el nervio trigémino en sus tres ramas es la famosa neuralgia herpética y también la neuralgia misma del trigémino, que nos van a dar alteración en la percepción táctil, térmica y dolorosa, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, le pregunto al paciente si siente, me dice, sí siento acá, y comparo con el lado contrario, y me dice, sí siento, pero no es lo mismo. Aquí es como si sintiera más y aquí menos, o como si fuera diferente, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que está sintiendo? Nos dice acá, percibo que me está acariciando con un algodón, y acá no distingo exactamente qué es la... O sea, hay una alteración muy manifiesta entre lo que percibe y lo que identifica cuando hay una afección, ¿no? Y una de las patologías muy frecuentes que altera esto es la neuralgia del trigémino. O las neuralgias herpéticas que afectan la rama oftálmica, maxilar, superior o inferior también, antes de que aparezca la erupción, ¿no es cierto? Entonces, esta es la percepción táctil. La percepción dolorosa, se utilizan agujas hipodérmicas especiales, ¿no? Con punta roma. Entonces, lo que se hace es igual, estimular el mismo territorio oftálmico en primer lugar de forma comparativa, luego el maxilar comparativa, superior y el inferior. Y vamos a preguntar al paciente si siente lo que estamos haciendo. Primero,
Si el paciente dice, sí, siento, luego le preguntamos, ¿y qué es lo que está sintiendo? Y ahí nos dirá, me está pinchando con una aguja, ¿no? Siento que me pincha con algo. Entonces, en ese caso, sí está percibiendo correctamente lo que es la percepción dolorosa. Esta es la percepción táctil. Y para la percepción térmica, utilizamos dos tubitos de ensayo. Un tubo de ensayo con agua fría y el otro tubo de ensayo con agua tibia, no caliente, porque puede producir quemadura en el paciente. Y vamos a estimular lo mismo, el mismo territorio. Por eso es importante conocer la disposición, la distribución del territorio de las tres ramas, ¿no? Del trigémino. Quinto maxilar, es rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Entonces, teniendo estos dos tubitos de ensayo, una con agua tibia y el otro con agua fría, vamos a ir estimulando el territorio de forma comparativa, ¿no? Acercamos el tubito y le decimos, ¿siente lo que estamos haciendo? Sí. ¿Qué está sintiendo? Me está poniendo un objeto caliente, te dicen, ¿no? O un objeto frío. Porque es capaz que no defina qué es un tubo de ensayo, ¿no? Porque no conoce. Pero sí va a definir si es caliente o frío. Entonces vamos a ir comparando todo el territorio maxilar oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior, de forma comparativa, tratando de identificar si es que hubiese alguna alteración en la percepción táctil térmico dolorosa. Patología muy frecuente que podría alterarnos esta percepción es la neuralgia del trigémino o las neuralgias herpéticas que afecten básicamente lo que es las ramas del trigémino. La neuralgia herpética es muy frecuente que afecte a la rama oftálmica, se ve con mucha frecuencia, ¿no? El paciente viene inicialmente refiriendo dolor, hormigueo, como dolor urente a nivel de todo lo que es la frente, o sea, típico, ¿no? El territorio que afecta, que distribuye la rama oftálmica, el párpado superior y demás. Pasan 1 o 2 días y empieza a aparecer el brote, ¿no? Las vesículas conocidas que afectan todo el territorio de la rama oftálmica. Estos pacientes, generalmente cuando los vemos nosotros en emergencia y demás, es mejor hospitalizarlos, ¿no? Porque la neuralgia herpética o el herpes zóster que afecta la rama oftálmica se relaciona mucho con la trombosis del seno venoso. Entonces, hay que internar al paciente para observarlo, muchas veces darle antiagregantes o anticoagularlo a veces, sobre todo cuando la afección es muy grande, ¿no? Y lógicamente darle su tratamiento antiviral y todo aquello. Y la otra patología es la neuralgia del trigémino. Ahora, cuando sospechamos de aquello, hay un signo que se busca intencionadamente, se llama el signo del gatillo, que consiste en percutir los tres territorios del nervio trigémino, ¿no? Vamos a percutir así con la técnica de percusión digital directa. Vamos a percutir comparando los territorios oftálmico, maxilar. Entonces, cuando el paciente tiene la neuralgia del trigémino que afecta una de estas ramas y llegamos a la rama afectada, el paciente, pero pues, solamente al toque, a la pequeña percusión del área, chilla de dolor, ¿no? Retira inmediatamente. Es el famoso signo del gatillo, que es muy frecuentemente encontrarlo en pacientes con neuralgia del trigémino, ¿no? Es una patología frecuente, parece rara, pero no se ve con mucha frecuencia. Los pacientes se vuelven locos con el dolor, ¿no? No toleran, es un dolor lancinante, punza, dice, quema, arde, o sea, muchas hasta llegan al suicidio con la neuralgia del trigémino, por lo tanto, es importante que sepamos identificar, ¿no? Y para este tipo de neuralgia, pues los analgésicos comunes no nos sirven. Tenemos que buscar otro tipo de fármacos, ¿no? Como los anticonvulsivantes y demás que ayudan a, digamos, aliviar el dolor de tipo neuropático. La gabapentina, la pregabalina, son fármacos que se... Por lo tanto, es importante identificar eso. Una vez que hemos hablado de la porción sensitiva, pues hablamos de la porción motora. Para eso, primero vamos a inspeccionar los músculos temporales maceteros, ¿no? Le vamos a pedir al paciente que apriete los dientes con boca cerrada. Primero vamos a inspeccionar y claramente ahí vamos a ver que hay un movimiento de contracción de los músculos temporales maceteros. Posteriormente vamos a palpar el músculo y vamos a pedir al paciente que igual apriete los dientes, ¿no? Para determinar si existe o no contracción del mismo y si es de forma comparativa. Una vez que hemos hecho esto, vamos a pedir al paciente que abra la boca. Uno con la boca normal y luego contra resistencia. Aquí está. Aquí está palpando, inspeccionando, está palpando. Aquí le está pidiendo que abra y lateralice la mandíbula, pterigoideo, se está evaluando en ese caso. Y luego que abra la boca contra resistencia.
más heterinos, ¿no? Aquí puede haber varias alteraciones. Una de ellas es la contracción tetánica de los músculos, ¿no es cierto?, de la masticación, el trismus. Trismus, el trismus, ¿no es cierto? Entonces, puede haber eso. Generalmente es una patología muy frecuente que nos da esto, es la hipocalcemia. En pacientes que han sido operados de glándula tiroidea, tiroidectomizados, bueno, muchas veces igual en la cirugía se van las paratiroides y puede ser una alteración en el metabolismo del calcio y el paciente empieza a hacer trismus y típicamente vamos a encontrar el signo de Chebostek, ¿no? Así se llama, que lo buscamos percutiendo, así como buscamos el signo del gatillo en la neurona del trigémino, buscamos el signo de Chebostek percutiendo lo que es el territorio de la rama mandibular superior, inferior, ¿no? Vamos a percutir y el paciente inmediatamente va a hacer una contracción y se va a lateralizar así la mandíbula, ¿no es cierto? Por una contracción dolorosa. Ese es el signo de Chebostek que se asocia al signo de Trousseau. El signo de Trousseau de la hipocalcemia consiste en colocar el manguito del tensiómetro e insuflamos, ¿no?, hasta que comprima más. 10 minutos de mercurio por encima que se pierde el pulso. Y mantenemos ahí. Casi inmediatamente va a empezar a aparecer la, digamos, contracción de los dedos y el pulgar como una mano de partera, ¿no? Ese es el signo de Trousseau. Y el de Chebostek es cuando percutimos el territorio maxilar inferior y se produce una contracción de los músculos masticadores con lateralización espontánea, ¿no?, y dolor además. Entonces son algunas de las patologías que podríamos encontrar cuando evaluamos esta parte motora de lo que es el nervio trigémino, ¿no? Muy bien. Vamos a, no sé, a ver, eso quería preguntarles ahora. Nos faltaría ver unos 4 pares craneales más, que es más fácil, pero comentaba con Mariané que justamente hoy día nos reunimos con todos los docentes de habilidades, los 4 docentes, para definir el tema de la evaluación, jóvenes. Entonces, no sé si Mariané les ha comentado algo, ¿no? Me dijo que les iba a comentar un poquito sobre cómo estábamos pensando en la evaluación. Entonces, surge la situación de que podríamos identificar algunos inconvenientes. Quisiera que por favor me hagan saber, ustedes como estudiantes, para que yo hable con todo el grupo de docentes, qué inconveniente tuvieran en el sentido de que apliquemos la evaluación que les comentó Mariane. ¿En qué consiste esa evaluación? En hacer una evaluación demostrativa de algunas de estas habilidades